noches, señores, muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos en el Gran Café Tortoni, o por mejor decir, en su bodega. Señores, voy a hacerme auspiciar. Sombra Furesta de Facundo, voy a evocarte. Auspician este programa Café Cabrales. Cabrales significa buen café. Medicorp Argentina, en medicina privada todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina, 815-1277. Existe un futuro mejor, solo hay que saber elegirlo. San José, AFJP, su opción. Casa América, el hogar de la música. Casa América. Usted, Dolina. Bien, hemos estado hace un rato en un acto de orden ecológico en el Teatro Municipal General San Martín, con presencia de muchísima gente, muchos artistas, políticos y pensadores que se refirieron a este asunto tan complejo de la ecología. Yo allí llevé un pequeño saludo y nada más, pero se me ocurrió intentar, vamos a ver si es que sale, ampliar un poco ese pequeño saludo, ese pequeño pedido que hice yo en el escenario, ahí pasando vergüenza, aquí en la radio. Lo que hay que decir es que la preocupación por conservar es nueva, es totalmente nueva, no solamente bajo la forma de la ecología, que en tal caso es novísima, pero ya la mera arqueología es una ciencia o una preocupación muy moderna. Hemos señalado aquí a Winkelmann como el primer arqueólogo, y estamos en finales del siglo XVIII, cuando, pues por caprichos de una princesa, empezaron a excavar con cierto método en las ruinas de Herculano primero y de Pompeya después. Antiguamente, los tesoros de la antigüedad servían para ser depredados, El Circo Máximo romano, que tenía, según dicen, capacidad para 200.000 personas, pensarse el Circo Máximo como una cancha de fútbol. Lo más parecido en cuanto a estadios a una cancha de fútbol moderna es el Coliseo, Coliseo romano. Pero no necesariamente los estadios de la antigüedad, que eran muy grandes, muy considerables, se parecían a canchas de fútbol, porque no había fútbol. Resulta que ahora, como hay fútbol y otros deportes que se juegan en un campo más o menos de las mismas dimensiones, casi todos los estadios se parecen. Pero, por ejemplo, el estadio de Atenas, y estamos hablando de este siglo, de finales del pasado, donde tuvieron lugar las primeras Olimpiadas modernas, digo aquellas auspiciadas por el barón de Coubertin, sí, no tenía la forma de una cancha de fútbol. Era más estrecho. No se hubiera podido jugar al fútbol ahí. Era más estrecho. Uno debería pensar más cercanamente a esto en un lugar que está citado en varios temas populares aquí del tango. En el hipódromo. Los estadios eran más parecidos al hipódromo, porque además casi todos tenían que servir para las carreras con caballos. Y el Circo Máximo, aquel que albergaba 200.000 personas, más se parecería a Palermo que a River. Bueno, estaba hecho de mármol. Y de ese circo no estaba ya en el Renacimiento, pues casi nada o nada. Y no es que se hubiera venido abajo por la acción del tiempo, no, hubiera podido aguantar tranquilamente. Es que se habían fanado los mármoles. Y ya se los empezó a afanar en los finales del Imperio Romano. Se afanaban los mármoles para construir, digamos, villas, bancos, paredes, revestimientos. Lo usaban como cantera. Con la ventaja de que el material que se sacaba de ahí ya estaba procesado, porque se sacaban las placas que revestían. Claro, no había que andar puliendo ni cortando, ya venían cortadas. Era como un corralón gratuito. Y se lo fanaron todo. Las pirámides de Egipto, y esto no es muy conocido, no eran como son. Estaban recubiertas
de una capa de roca caliza que las hacía totalmente lisas. No tenían los escalones. Los escalones es lo que han dejado, pero todo ese espacio entre escalón y escalón y aún la punta estaban revestidas de piedra caliza, una piedra muy lisa, muy pulida, que le daba además un aspecto, según cuenta nuestro amigo Herodoto de Halicarnaso y muchísimos otros viajeros, hasta por lo menos el siglo VII u VIII, y más todavía, un aspecto bastante más lucido que el que tienen hoy. ¿Qué pasó con esa piedra caliza? Bueno, la empezaron a usar los árabes para las construcciones. Y a decir verdad, casi todas las mezquitas antiguas de la ciudad del Cairo, Al-Cairús, la victoriosa, fueron hechas con piedra caliza que se sacaba del revestimiento de las pirámides. Estas son anécdotas, lo demás lo conocemos, lo que sucede hoy lo conocemos. Debe haber aproximadamente en Europa, que era una región selvática y boscosa en general, difícil para la agricultura, debe haber ahora tal vez menos de una décima parte de los bosques que había en la antigüedad clásica. Algunas voces empezaron a alzarse por ahí, y recuerdo a Malthus, un señor muy despreciado, que un día vino y dijo: vea, muchacho, los recursos de la humanidad se multiplican en forma aritmética, mientras que la población crece en forma geométrica. Va a llegar un día que no va a haber para mofar. O inventamos algo, o los morimos de hambre, dijo. Que la madre tierra proveerá, etcétera. No dieron mucha bolilla a Malthus. Ni siquiera se le daba mucha bolilla cuando yo me enteré de que Malthus existía hace una hora. No, hace unos 20 años. Malthus, qué sé yo. Pero ahora resulta que aquel futuro con que se amenazaba llegó. Se empezaron a acabar las cosas. Y hay algo también que viene a empiojar todo esto. El mundo es muy complejo y las fuerzas que operan en el mundo son de difícil localización, son muy abstractas. En la antigüedad clásica un tipo poseía una fortuna y entonces cabía verla, esa fortuna. El mismo tipo podía verla todos los días. Iba, miraba el tarro donde metía las monedas de oro y bueno, los tocaba un poco los estercios, los talentos. Pero ahora no, se pueden poseer millones de dólares, no verlos nunca. Esto de funcionar en el mundo, fuerzas poderosísimas que no se ven, están ocultas. Esto de que la fuerza ya no se mida por la musculatura que tenga un hombre. No son temibles en esta época los hombres armados con una cachiporra, sino armados con un talonario. Y esto viene a complicar las cosas. Todo es más complicado. Fíjense esto, a ver si sale. Imaginemos que en la antigüedad clásica alguien quiera quejarse porque los fabricantes de espadas estaban interesados en la prolongación de los conflictos bélicos. Y me han dicho: pero usted está loco, ¿cómo va a pasar una cosa así? Bueno, ahora sucede eso, solo que no se fabrican espadas, sino otra clase de armas. Y es tan fuerte el poder de los fabricantes de armas que a veces, en muchos casos, superan el poder de las naciones mismas. No sé si saben ustedes que el comercio de armas es el primer del mundo. Bien podríamos decir, Alejandro, que la mera existencia de ciertas naciones ha estado asignada en las últimas terribles décadas de la humanidad, a veces por una necesidad justamente de otro orden que el de una comunidad por recortarse del resto del universo. Quiero decirles cuál es el segundo negocio, el tráfico de drogas.
Bien, esto de no saber dónde está el enemigo, esto de no ser el enemigo fácilmente localizable y de ser difícil hacer conciencia en la gente de dónde está la dificultad, de dónde está el problema, viene a complicar mucho las cosas, viene a complicar muchísimo las cosas. Épocas hubo en que los enemigos venían siempre del mismo lado, tenían cara de enemigos, tenían trajes de enemigos y decían, somos los enemigos. Y ahora no sucede tal cosa. Vienen de cualquier parte, están en cualquier parte, tienen cara incluso de amigos. Dicen que son amigos. A veces son amigos. Y del mismo modo resulta difícil distinguir los males, porque los males tampoco vienen de un modo concreto y ostensible, como por ejemplo la escarlatina. Todo el mundo sabe que es mala la escarlatina, pero no todas las cosas son la escarlatina. Por ahí viene algo que se llama el progreso. Yo digo, bueno, el progreso, ¿no? Yo voy a poner unos ómnibus que se los toma y va a Santo Lugar en 20 minutos. Y no está mal ir a Santo Lugar en 20 minutos. Ahora bueno, si resulta ser que para ir a Santo Lugar en 20 minutos tenemos que matar una cantidad X de personas todos los días en accidentes, y habrá que pensar, no digo abolir los trolebuses para evitar la polución y los accidentes de tránsito. Bueno, habrá que hacer trolebuses de otra manera. ¿Y qué es lo que viene a sobredimensionar todo esto que llamamos el progreso, hasta convertirlo en algo malsano, morboso e indeseable? A punto tal que personas muy dulces llegan a renegar del progreso y llegan a creer que el progreso no es deseable, que no son deseables los trenes porque hay accidentes con los guardabarreras, que no son deseables los ómnibus por lo que se ha dicho. Bueno, se podría decir deseables las escuelas, porque algunos chicos se caen de las escaleras y se rompen la crisma. Pero ¿qué es lo que hace de algo deseable algo morboso? La codicia. Allí donde la codicia ilimitada del hombre empieza a jugar, su color de libertad incluso, ahí se puse un quiebre del equilibrio. Porque el hombre tiende a agarrarse todo lo búfalo, aún los que no se va a comer. Usted tira chocolatines en la playa y la gente se mata no para agarrar, digamos, ¿cuántos chocolatines se puede comer usted? En ayunas una sola. Bueno. Y bueno, el tipo se agarra 20 chocolatines, de angurriento. Sucedía lo mismo con los búfalos en Estados Unidos, donde, como hoy recordó Nacha Guevara, las personas desde el tren solían divertirse mientras el tren atravesaba las llanuras y las praderas de los Estados Unidos, matando búfalos a los tiros. De gusto nomás, no se lo iban a comer, ni lo iban a vender ni nada, hacían puntería. Ahora bien, poco a poco surge entonces la necesidad de un control. Pero aquí está, a mi modesto parecer, una paradoja. Son en este momento aquellos que propugnan un control precisamente quienes en lo político suelen ser más libertarios y suelen oponerse a toda actitud de restricción. ¿Es verdad eso? Absolutamente. Y creo, Alejandro, que hay otro factor que empieza a jugar ahí, y es no la confusión del enemigo, no el problema con el mal, sino el problema con el bien. Son los dos carriles que corren juntos. Digo, el bien empieza a equipararse a lo rentable, y en esto también tiene que ver algunas formas de progreso muy vinculadas con el transporte. En lo otro, aquellos que propugnan la libertad política, en realidad lo que están propugnando es un supuesto bien común también, donde hay una imagen del bien y una versión del bien que tiene que ver con una idea muy precisa y acotada de ese bien. Es cierto que aquí entra a jugar también el auge de la raza sajona en el mundo y del calvinismo y su visión
del bien y de la gracia de Dios como propugnando el bienestar económico. Esto termina por rubricar lo que yo llamaría una moral burguesa, cuyo máximo valor es, digamos, la rentabilidad. Ahora, viene a suceder que esta preocupación por la ecología, que hubiera sido fácil de resolver, digamos, en la Edad Media o en la época del Imperio Romano, viene a caer justamente en un mundo con esta complejidad, en donde hay una moral que confunde el bien con la rentabilidad, y en donde hay unas estructuras gigantescas. Vamos, el mundo todo se asienta sobre unos pilares que descansan en el concepto de rentabilidad. Todo lo que se hace porque es rentable. Y lo que no es rentable se hace casi como un pago de culpas, como una añadidura, como un escrúpulo, como un beneficio, como una yapa. También buscando otro tipo de rentabilidad también, ¿no? Sí, está bien, pero obsérvese de qué manera trabajan los gobiernos del mundo todo con las cosas que no son rentables. Lo hacen después. Del mismo modo las empresas, que desde luego tienen una fundación cultural que es desde ya menos importante que la fabricación, digamos, de bulones, que es cómo se gana la guita el tipo. Produce hoy una mirada irónica, irónicamente irónica, el pensar la fuerza de indulgencias en otro tiempo. Claro, un poco el asunto al revés. Bien, viene a caer esta preocupación ecológica, digo, en una sociedad de extrema complejidad, Y entonces vienen paradojas, hasta entre los mismos defensores de la ecología. Yo creo que hay enormes confusiones. Yo mismo y todas las personas negligentes, como yo decía hoy en aquella reunión, han creído, me refiero a las personas negligentes como yo, han creído que la ecología era la preocupación por los pingüinos que tenían las actrices en decadencia. No es así, no siempre es así, pero a veces resulta que es así. Y algunas gentes creen que la ecología es un hobby de personas dulces, que se preocupan por los pajaritos porque son tiernos. No debe ser tomado así esto. Preocuparse por los pájaros es una manera de preocuparse por uno. Todo debe ser una manera de preocuparse por la raza humana. Bueno sería andar defendiendo ballenas a los chicos del barrio en donde vivimos se mueren de hambre. Sería un gesto de extrema maldad y de extrema estupidez, por otra parte. Hemos hablado de aquellos que incluso propugnan la no matanza de cualquier animal. Si no hay que matar a los animales como precepto general. Y en algún momento dicen, bueno, pero salvo, bueno, cuando dijiste salvo, tomátelas. Decíamos el otro día, salvo, bueno, las vacas, que hay que matarlas sin dolor. ¿Y por qué las vacas sí y no los armenios? Algunos dirán, bueno, las vacas tampoco. Bueno, entonces tampoco matar a las cucarachas. Bueno, las cucarachas sí porque hacen daño. Bueno, ¿en qué quedamos? Lo que quiero decir es que es un asunto de extrema complejidad, en donde que hay que filosofar muchísimo. Y lo que es peor, hay que filosofar rápido. Generalmente, los filósofos no son políticos. El filósofo se preocupa, se ocupa antes, mientras que el político es un hombre de acción. No es un hombre de especulaciones, sino un hombre de decisiones, a veces crueles. En este momento, como nunca, como tanto ha soñado Platón, se necesita un tiempo filosofar y actuar, como han hecho muy pocos grandes estadistas en la historia del mundo. Los más grandes han sido esos, los que filosofaban gobernando. Pero me preguntaron a mí qué hacían los artistas, los cantantes, en un acto de preocupación ecológica. Desde luego apoyar con su testimonio, con su arte, con sus canciones. No puedo evitar ser un poco irónico con esta tendencia de los últimos decenios de apoyar a los artistas con sus canciones y poemas esta o aquella manera de pensar.
Alguna vez hemos dicho que había imaginar conjuntos folclóricos que se dieran cita en actos a favor de la doctrina heliocéntrica o en actos a favor de las corrientes lingüísticas del señor de Saussure o en actos en contra de la teoría de la relatividad. Por ejemplo, cantantes de rock dicen, ¿qué sabe ese Einstein? Y cantan. Entonces, como humilde aportación de un artista mediocre, se me ocurrió que también hay algunos riesgos que se corren en el campo de la cultura y que tienen algo que ver con la ecología y que podría resumirse así muy brevemente. Se trata pues de llamar la atención sobre algunas especies que están en peligro de extinción y también sobre cierto tipo de contaminación que parece amenazarnos. Y la codicia, el afán de riqueza, la rentabilidad como único valor a cuidar, esa moral burguesa exacerbada y sin escrúpulos que hace peligrar efectivamente la vida de muchísimas especies y del medio ambiente todo en que vivimos, hace que en el mundo de la cultura y el pensamiento estén peligrando los poetas, los músicos, los artistas, los pensadores, y que estén en peligro de extinción justamente por la demasiada codicia y por ese poner la rentabilidad como máximo valor a cuidar. Hay una especie de darwinismo artístico en quienes manejan los medios de difusión, según el cual habrán de supervivir los más altos, los más aptos, quiero decir, que no siempre son los más altos. Una especie de tiranía cultural que ejercen sobre la comunidad los gerentes de publicidad de las firmas comerciales, que son las que auspician los programas, y que suelen traducirse en un rechazo de todo lo que sea complejo y de todo aquello que no garantice una rápida y segura rentabilidad. De modo tal que aquel artista que ofreciere algún tipo de complejidad, aquel cantor, aquel pintor, aquel charlista, aquel pensador, que no garantizare el favor rápido del público, que es el menos valioso de los favores, será expulsado del circuito artístico y reemplazado por aquellos que rápidamente y vulgarmente satisfacen los mínimos apetitos de las muchedumbres, generalmente con una colección de expresiones artísticas de poco valor. Y aquí es donde surge el otro problema. Por un lado, corren el riesgo de extinguirse aquellos artistas que son desplazados por los que fácilmente complacen. Pero esta gente que fácilmente complace también, ¿a qué negarlo?, produce y contamina el espíritu de las gentes con toneladas de basura cultural, imposible de reciclar, imposible de asimilar, como sucede con esas latas de plástico que uno las tira hoy y siguen contaminando después de muchos años. A veces, seguramente en forma errónea, doy en pensar que los hechos de violencia que nos acongojan y que nos llenan de horror, esos crímenes absurdos de las barras bravas, crímenes que suceden por ahí donde matan a un chico porque sí, bien, esas cosas que nos llenan de pesar, tienen algún rasgo común con ciertas expresiones que uno pesca en los medios de comunicación. Y ese rasgo común es la estupidez. Yo creo que no es posible una maldad completa sin un grado altísimo de necedad. Mucho miedo le tengo a la necedad. Me asusta.
La necedad me asusta porque es inimputable, porque es imposible de convencer, de conquistar y de seducir. La estupidez es inconquistable. Por eso me asusta, digo, todo esto. Y creo que sí hay que combatir la estupidez. Claro, no la va a combatir con más estupidez, o sea, prohibiendo, reprimiendo o ejerciendo algún tipo de violencia. Quizá la única manera, la manera ecológica de combatir esa contaminación del espíritu, consista en apoyar, en apostar a lo mejor, en apoyar las más altas expresiones del espíritu, aunque sea por un rato. Apostar a lo mejor de nosotros mismos. Y no es una apuesta fácil. Yo mismo que hago esta charla desde las colinas de la estupidez, sé que en un canal hubiera una conferencia de Octavio Paz y en el otro una pareja curtiendo. Yo no vería a Octavio Paz. Esta apuesta no se produce en los canales, pues la primera opción ya no aparece. Es decir, no es fácil ver a Octavio Paz por televisión. ¿Qué sería? Que cuidemos efectivamente el medio ambiente, que la codicia desmedida de los mercaderes no destruya a las ballenas, ni a los árboles, ni a los pingüinos, ni a las betas, ni a los músicos, ni a los que piensan, ni a ese grupo en perpetuo riesgo de extinción que es la raza humana. Esto es todo lo que yo quería decir a este respecto. Y me pregunto a quién dedicar este paseo por el problema tan arduo y a veces tan malbaratado por ternuritas de 3x5. Creo, Alejandro, que es menester, además, comenzar con la dedicatoria pensando en otra cuestión muy ligada a esto que usted acaba de decir, y que en el caso de la ecología ha tenido un antecedente muy cercano aquí en la patria. Quiero decir, lo que más me molesta a mí personalmente de la ecología es que parece ser algo contra lo cual no se puede decir nada. Esto es que es algo que está perpetua y inequívocamente bien. Esto es un discurso sin oposición posible, es algo a lo que uno no se puede negar. Recuerdo, hacia comienzos del año 1984, recién retornada a la democracia en la Argentina, que algo semejante pasó con esta idea de los derechos humanos, de modo tal que creo que la única agrupación que faltó para sumarse a las distintas comisiones de derechos humanos fue la Comisión de Derechos Humanos de ex dirigentes del campo de Auschwitz. Y de ese modo, digo, lo que se logró fue vaciar de contenido cualquier idea que hubiese detrás de esto, convertir una idea justamente en un lugar común, en una especie de frase hecha, sobre la cual no se puede reflexionar, sobre la cual no se puede pensar, sobre la cual después no se puede hacer otra cosa que dejarla pasar, mirarla con indiferencia. De modo tal que pensé en términos de dedicatoria en aquellas personas que, cuando el mundo, por algún motivo, quizás por la astucia de las personas que propugnan una idea o porque la razón de esa idea hace que sea la más conveniente para la especie o para la comunidad, digo, esas personas en ese momento se permiten desconfiar, se permiten pensar, se permiten reflexionar y después se permiten decidir, desde hacer un programa de radio, de televisión, desde verlo, desde decidir a qué actos asistir, desde qué solicitar firmar, qué votar y finalmente de qué manera hablar, por ejemplo, a los hijos de uno o a los padres o a los muertos que uno tiene. Para toda esa gente entonces que se niega perpetuamente a ese grado de indiferencia, este tema. Que es precisamente indiferencia, tango que canta Hugo del Carril para todos aquellos que saben cuando un problema es algo. Adelante.